Me pueden conectar ahora sí. Muchas gracias. Good morning, everyone. Welcome. We have our guests online and our guests on site today. We would like to be very much on time because we have different meetings. This is the first one. This is the International Conference of International Day for Press Freedom, and it is our pleasure to start today with the agenda. Today we will talk about towards a model protection law for journalists and media workers. I will speak Spanish, but en línea que puedan estar desde el Caribe o desde cualquier otro lugar. Hay interpretación en inglés y en portugués para los amigos de Brasil y quizá de otros países lusófonos. Bueno, yo querría empezar agradeciendo a la Sociedad de Corresponsales de Latinoamérica y el Caribe, SOCOLAC, por la organización, el liderazgo de esta sesión, junto con la Escuela Latinoamericana de Periodismo y con la Oficina Regional de la UNESCO, con sede aquí en Uruguay. Un especial saludo y muchos agradecimientos a su presidente, Mauricio Weibel, que está aquí con nosotros, y a su director ejecutivo, el profesor Ricardo Rivas, por estar fomentando un diálogo permanente sobre estos temas que son tan fundamentales en la situación que conocemos. Saludar a todos los oradores y los moderadores van a estar presentándoles cómo se debe. Bueno, todos los que estamos aquí somos conocedores de la situación de la seguridad de periodistas en la región. Sabemos todos que hay que hacer más, que hay que hacer mucho más y de manera urgente porque los periodistas están cayendo cada semana en los países que conocemos. Empezamos esta sesión con malas noticias que nos vienen de Chile. Así que conocemos esa realidad. No voy aquí a hablar de cifras de violencia y de asesinatos, las tenemos en informes recientes, tienen las tendencias globales sobre libertad de expresión que la UNESCO publica cada año, donde tristemente vemos las estadísticas. Vemos que, aunque ha habido una ligera disminución de violencia contra periodistas en el mundo, las cifras no bajan en nuestra región en los últimos 10 años. Continuamos teniendo el índice más alto de asesinatos del mundo y una impunidad contra esos crímenes insoportable, yo diría, ¿no? También, bueno, los periodistas son asesinados, pero también son silenciados de otras maneras, desapariciones forzadas, secuestros, detenciones arbitrarias, encarcelamientos. Hemos visto cómo la seguridad durante las protestas se ha venido deteriorando, las amenazas que cada vez son más importantes y que sabemos que son un primer paso antes de llegar a situaciones de violencia física y a veces lo más extremo que es el asesinato. Sabemos también que las mujeres periodistas están particularmente afectadas por este clima de violencia. Una de cada 4 mujeres periodistas han experimentado amenazas o violencia física y hasta el 73% violencia en línea. O sea, son unas cifras que francamente son incluso difíciles de creer. El tema central de este Día Mundial de la Libertad de Prensa es la violencia, el periodismo bajo asedio digital, todo lo que está pasando en el contexto de Internet, y es en ese contexto que también la violencia va en aumento, acoso en línea, espionaje, ataques digitales, phishing, hacking. Vemos cómo los estados y otros actores utilizan todo tipo de tácticas para acceder a información confidencial e intimidar a periodistas. Es, pues, como decía al principio, evidente que hay que hacer más, mucho más, para aplicar, ejecutar las famosas 3 Ps
de lo que es el Plan de Acción de Naciones Unidas para la Seguridad de Periodistas y el tema de la impunidad. Las 3 P's, que son prevención, protección y procuración de justicia. Y la sesión que va a dar continuidad a esta sesión a las 11 va a tratar precisamente de este plan, de los logros, de los desafíos, y les invito a todos a quedarse también para esa sesión. Bueno, aparte de esta introducción, por supuesto, no muy alegre, sabemos también que se hace mucho y hay muchas asociaciones, muchas personas, medios, sociedad civil, gobiernos que están haciendo mucho para que esto encuentre las soluciones adecuadas. Y de esto vamos a debatir, van a presentar los oradores esta mañana, concretamente de una iniciativa que nos viene de los propios periodistas, de las asociaciones que los representan, que es una propuesta de marco normativo, de protocolo sobre seguridad de periodistas, que puede significar un gran apoyo a los parlamentos, a los gobiernos que estén considerando tomar medidas más concretas y legislativas sobre este tema. Políticas, iniciativas públicas que puedan contribuir a reforzar la seguridad de periodistas. Entonces, desde la UNESCO, cuando nos presentaron esta iniciativa, este proyecto de ley, consideramos que esto era un paso adelante y que teníamos que utilizar este excelente trabajo que se ha hecho para llevarlo a los países que necesitan este tipo de apoyo, que necesitan este tipo de reflexión, para que les sea una herramienta útil en este camino hacia la identificación de soluciones eficaces. En este sentido, saludo la participación en este panel del vicepresidente del PIDC de la UNESCO. El PIDC es el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación. Es un programa intergubernamental que reúne a los países para hablar de estos temas, y le agradezco por el interés y por el seguimiento que le está dando personalmente a este tema para que desde el PIDC se pueda apoyar esta herramienta y se pueda presentar a los Estados miembros para su uso. No hablo más, dejo ahora ya la palabra al moderador del primer panel, que es Ricardo Rivas, como ya dije, director ejecutivo de Socolac, quien les va a presentar a los oradores del primer panel. Muchísimas gracias. Hola. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Rosa, por la presentación. Gracias a quienes están aquí acompañándonos. Valoramos mucho la presencia. En esta primera parte me van a estar acompañando la señora diputada por Chile, Nathalie, colega, expresidenta del Colegio de Periodistas de Chile, y que en la última semana comenzó a trabajar para que este proyecto de ley modelo tenga ingreso al Parlamento chileno. Junto con ella también va a estar Alejandra Negrete, de la OEA, una verdadera especialista en cuestiones de violencia. Me acompaña también Javier Bernabé Fraguas, docente de la Universidad Complutense de Madrid, que van a estar acompañándome en esta primera etapa. Luego seguirá el querido Pepe Costa con lo que tiene que ver con la moderación del segundo panel. Recién Rosa hablaba de un hecho muy importante, que es el Plan de Acción de Naciones Unidas para la Seguridad de Periodistas y la cuestión de la impunidad, que emerge como resolución de la Asamblea General en 2012. En 2013, tal vez te acuerdes, Andrés, estábamos en San José de Costa Rica y el lema, con aquel telón de fondo que es el plan de acción, el lema de aquel Día Mundial de la Libertad de Prensa fue hablar sin miedo. Festejamos, aplaudimos, futbolísticamente tiramos papelitos, estábamos contentísimos. 10 años más tarde, tenemos que decir que la alegría se justificaba, por cierto, pero
en ese plan de acción claramente se decía y recomendaba a los Estados miembros que lo que allí se sugería se bajara a las legislaciones de cada uno de los países. Muchos mandatarios aplaudieron, muy pocos mandatarios cumplieron con eso. Aplaudir es más fácil que hacer cumplir. De allí que, con enorme alegría, hoy estamos aquí para presentarles nuestro proyecto de ley modelo de seguridad para periodistas, comunicadoras, comunicadores, trabajadores y trabajadoras de medios, donde además de la seguridad estamos proponiendo un marco más amplio. El plan de acción fue muy bueno, pero ahora estamos proponiendo esta legislación para que baje a tierra, como se suele decir en la academia, y para que esa legislación no solo contemple todo lo que nos rodea, entorno, familias. Nos guía un fallo formidable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras fuentes, que fue el caso Ginette Bedoya Lima y otro versus Colombia, donde en ese fallo que es definitivamente histórico, y quienes no lo conozcan les propongo que lo busquen y lo lean, donde le obliga a Colombia a crear un fondo permanente para atender los reclamos de las compañeras periodistas que tienen ataques que lo que son con los hombres. Pero además, y esto no lo tenemos en la ley, pero quiero decirlo, sí y solo sí, creo que ha llegado la hora de que periodistas, comunicadores y comunicadoras asumamos que formamos parte de un grupo de riesgo, asumamos que somos un grupo vulnerable. Y en ese contexto, que exijamos también las normas necesarias para tener entornos seguros para trabajar. Quizá en una próxima reunión, y sería formidable, nos tenga que acompañar a alguien de la Organización Internacional del Trabajo. Y voy a buscar un ejemplo sencillo. Si un señor o una señora, trabajadora, que tiene que limpiar vidrios en un piso 14 del lado de afuera del edificio, tiene que tener tales exigencias, nosotros tenemos que tener las mismas exigencias cuando vamos a lugares de peligro. Hoy lo estamos viendo en muchos lugares y nuestros compañeros y compañeras llegan sin chalecos, llegan sin cascos, llegan sin coches blindados y tienen que ponérselo solos. La precarización laboral forma parte indubitable de esto que tenemos que empezar a trabajar concretamente. Ni una palabrita más, quería decir esto. Gracias por acompañarnos. Nati, es tu tiempo. Son 4 minutos, Nati, podés llegar a 5 y haré lío si no lo cumples. Gracias, Nati. ¿El micrófono? No lo prenden ahí. Lo prenden allá. Si lo prenden allá, yo... Si le pueden dar audio a la señora diputada, por favor. Ahí sí, ahora sí. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a intervenir en función del tiempo. Primero que todo, agradecer de estar acá en esta instancia, en esta conferencia global, como diputada de la República de Chile, pero también como periodista y exdirigente nacional del Colegio de Periodistas de Chile, que es una institución que tiene mucho que ver con el espacio que hoy día estamos desarrollando y que, por cierto, ha sido un liderazgo respecto de lo que hoy día vamos a conversar, que es este proyecto de ley modelo de protección a la prensa. En concreto, yo quiero presentarles la iniciativa que estamos trabajando desde el Congreso Nacional, desde la Diputación que represento, además, como presidenta de la Comisión de Culturas, Artes y Comunicaciones de Chile, este proyecto de ley de protección a periodistas y personas de las comunicaciones. Pero antes de eso, nos gustaría hacer un breve recuento histórico de cómo está la situación en nuestro país.
La noche del 18 de octubre del año 2019 remeció profundamente la sociedad chilena. Un pueblo que ya venía y que todavía está sosteniendo un malestar prolongado debido a la agudización de las políticas neoliberales que se han instalado post dictadura de Pinochet y que han sido profundizadas por los gobiernos de transición. La protesta social se gestó durante esa noche, marcó un camino nuevo para la sociedad chilena. Fuimos actoras, estuvimos ahí en las manifestaciones que se expresaron en todo el territorio nacional y que también trajo a la agenda pública, a la agenda política, el problema que existe respecto de la tremenda desigualdad que habita en nuestro país. Y a medida que iban pasando los días, se instaló el estado de excepción y el toque de queda, donde se intensifican las agresiones a civiles, a ciudadanos, ciudadanas, activistas y, por cierto, también a la prensa por parte de los agentes del Estado, liderados por el expresidente Sebastián Piñera, quien, entre paréntesis, tiene bastantes causas respecto a agresiones y violaciones a los derechos humanos. Y ante esta situación, el Colegio de Periodistas de Chile sistematizó situaciones de agresión que vivieron tanto periodistas, trabajadores de las comunicaciones, de medios alternativos, populares, los primeros meses de la revuelta social de octubre del año 2019, donde se detectan cifras como 17 periodistas agredidos, 11 fotógrafos, reporteros gráficos, 9 comunicadores, camarógrafos, tanto del país como también de prensa internacional. Y estos casos reportados indicaron que el mayor número de abusos fueron generados por carabineros, por las fuerzas especiales de carabineros, con agresiones por balines, golpizas, detenciones y limitación también de salvoconductos a la prensa acreditada para que se pueda tener libre desplazamiento en el marco de estos toques de queda o estados de excepción. Incluso hubo una denuncia por violencia sexual contra mujeres periodistas ocurrida en octubre del año 2019 en la ciudad de Arica, esto en la frontera norte de nuestro país, de Chile. También otro organismo como el Observatorio del Derecho a la Comunicación en Chile detectó que desde esta fecha, que para nosotros es clave, en octubre del 2019 cambia el aspecto político, social y en todas sus dimensiones en nuestro país. Detectó también más de 300 ataques, o se registraron en definitiva, a personas de las comunicaciones cometidas por, nuevamente, agentes del Estado. De ellos, solo 60 están judicializados y solo 2 llegaron a instancias de formalización en el proceso judicial a través del Ministerio Público. Evidentemente no existe entonces una política de reconocer este tipo de agresiones o vulneraciones a personas que trabajan en la prensa y en las comunicaciones. A estos hechos hay que sumar otras vulneraciones a la libertad de prensa tan graves como las que acabamos de decir en un contexto de estallido, de revuelta popular, como el espionaje a periodistas por parte de Fuerzas Armadas y de Orden, las presiones también indebidas de parte del Ejecutivo, del Gobierno, hacia medios de comunicación, hacia sus editores, editoras o controladores de los medios de comunicación respecto de los contenidos que están emitiendo en sus propias programaciones, y el amedrentamiento contra periodistas de investigación en diversas expresiones y otras más. Ante ello, nos parece urgente que nos podamos articular para poner freno a estas vulneraciones al derecho fundamental de la libertad de expresión y el libre ejercicio de las comunicaciones en su rol para el fortalecimiento de la democracia. Y por eso nuestro diagnóstico es claro, es que la democracia en Chile está en peligro. Por lo mismo, hemos coincidido en esta conferencia global en poner una regulación efectiva a lo que hoy día está ocurriendo en nuestro país, Chile. Y se suma el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del 2020 de la Comisión Interamericana. En el capítulo sobre Chile describe ataques, amenazas, intimidaciones contra periodistas, medios de comunicación, restricciones a la protesta social y decisiones judiciales, además de prácticas estatales que avalan la censura. Ya hablemos de estas intervenciones que se realizaron desde el Ejecutivo a medios de comunicación y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas. Bajo este contexto, queremos informar que resulta muy urgente que el Estado de Chile promueva la seguridad de los periodistas, las personas trabajadoras de las comunicaciones, para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, información y además la gobernanza democrática. Y en este sentido nos gustaría plantear que nuestro proyecto de ley
es una adecuación de la Ley Modelo de la Protección a Prensa, Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa, elaborada por esta propuesta que acá se está discutiendo, también impulsados a través del periodista Mauricio Weibel, Ricardo Rivas, con quien hemos tenido diversas reuniones para poder avanzar respecto a esta normativa, y que tiene como fin garantizar y salvaguardar, ¿cierto?, el ejercicio de quienes ejercen labores de comunicación. Esto es un proyecto que además involucra el enfoque de género. También tenemos que ver el tema de las mujeres periodistas, bien lo decías tú, Rosa María, respecto y de las disidencias sexuales. Por lo tanto, estamos trabajando este proyecto que esperamos ingresar prontamente durante este mes de mayo, el mes de la libertad, ¿cierto?, o del día o el mes de la prensa, para poder generar de manera amplia un apoyo transversal a que este proyecto pueda ver la luz y ser ley de la República de Chile. Creemos que podemos avanzar en aquello y es por ello que hoy día estamos acá dando el puntapié inicial a poner en marcha la regulación chilena respecto de esta ley modelo que obviamente recibimos a propósito de todo este trabajo articulado y en red. Y para, no sé si me das un minuto, ¿sí? Si te lo regala Alejandra, sí. Bueno, súper breve para cerrar esta presentación. Queremos dejar una campaña a propósito de todas las vulneraciones de los derechos de las personas comunicadoras y periodistas en nuestro país, que se denomina Informar no es delito y que está en el contexto de la vulneración de la prensa en los últimos 3 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Qué feo tener que decirles que no pueden hablar, pero es el trabajo que me impusieron y lo pienso hacer cumplir. Amiga Negrete, es tu momento. Muchas gracias. Ya como lo decía Rosa, no podemos negar que ha habido avances fundamentales en la protección del periodismo a lo largo de la región, como la eliminación de algunas normas para criminalizar la expresión, la creación de leyes y mecanismos de protección a periodistas, la emisión de leyes de transparencia y protección de datos personales, entre otros, que en su momento fueron estructurales. Sin embargo, muchos de ellos se perdieron en la implementación o fueron superados por la realidad. Y en términos generales, no han robustecido realmente el ejercicio de este derecho en términos de democracia, ni del ejercicio libre del periodismo, ni han evitado que las agresiones a las personas periodistas continúen callando voces y generando un efecto silenciador. Ayer leí un texto muy doloroso de una periodista mexicana que expresaba que sentía una pistola en la cabeza cada vez que escribía una nota. Por ello dejó el periodismo y toda su familia se convirtió en desplazada, coartando sus proyectos individuales y familiares de vida. La extensión de este flagelo en países con contextos muy diferentes nos sugiere que la violencia contra periodistas no es el resultado de acciones aisladas, sino de la puesta en marcha de estrategias deliberadas que buscan debilitar a la prensa como mecanismo de rendición de cuentas horizontal. El fenómeno se produce con más frecuencia en ambientes en los que el funcionariado público no está consciente de la importancia del periodismo o le incomoda la rendición de cuentas, o donde las estructuras formales del Estado conviven con organizaciones violentas y usualmente en contextos de corrupción, intereses económicos ilegales, crimen organizado, narcotráfico, conflicto armado social, violaciones sistemáticas a derechos humanos, protestas sociales o en contextos de impunidad generalizada. En estos escenarios, la violencia o la polarización contra la prensa suele ser un dispositivo de control social utilizado por actores estatales con intereses ilegales o por actores paraestatales o privados que ejercen un poder de facto en contraposición al Estado y al paradigma de legalidad que éste representa. Ante ello, está claro que los estados están obligados a realizar medidas reforzadas para la prevención y protección de las personas periodistas que no pueden resolverse únicamente creando una ley de protección sin que se generen estrategias integrales alrededor de la misma, de las cuales quisiera destacar las siguientes. La primera tiene que ver con que no podemos pensar que existe una solución uniforme a las amenazas que acechan a la prensa. Pues aunque el interés común es silenciar, los contextos en los que la violencia ocurre son distintos y cada una de esas diversidades merece una respuesta específica y focalizada. No es lo mismo lo que vive una persona periodista en una zona silenciada por el crimen organizado que la que cubre un episodio relacionado con sustancias químicas, radiológicas o biológicas, eventos climáticos extremos o pandemias. No es lo mismo cubrir espacios donde el funcionariado público ve a las personas periodistas como enemigos y existe un clima de polarización frente a ellos que en zonas indígenas donde concurren intereses económicos sobre sus tierras. Tampoco es lo mismo que sea una mujer quien cubre una manifestación y que si es detenida sufra violencia sexual, a que lo haga un hombre o una persona con discapacidad o indígena.
En este sentido, la ley debe prever respuestas diversas a todas estas particularidades o por lo menos mandatar protocolos especializados para los distintos contextos en que se ejerce el periodismo y para las personas periodistas en toda su diversidad, incluyendo en todos los casos un enfoque de género interseccional en cada una de estas realidades. Para ello se debe contar con un diagnóstico muy claro sobre cómo se vive el ejercicio del periodismo en cada región y desde las diversas perspectivas. Pues solo a través de este conocimiento integral del contexto es que se va a poder definir las diversas estrategias y protocolos focalizados para prevenir y proteger de manera efectiva. Esto, además de permitir al Estado saber cómo actuar en cada caso, si se mantiene actualizado, permite prevenir los casos a través de la creación de alertas y mapas de calor y conocer los cambios y evolución de las estrategias que amenazan a las personas periodistas. Esto nos lleva también a la importancia de que se lleven a cabo análisis de contexto como una obligación a priori de los estados para encuadrar los casos individuales en marcos más amplios e interconectarlos, con el objeto de conocer las causas estructurales que los provocan, desarrollar respuestas más eficientes tanto para la investigación y la atribución de responsabilidades como para la generación de medidas de prevención y protección. A esto se suma la premisa de que las personas periodistas son sujetas de derecho y no objetos de protección, lo que obliga a los estados a que toda la diversidad de personas periodistas y trabajadoras de los medios estén presentes en las discusiones sobre las leyes y su implementación y que se tomen en cuenta los impactos diferenciados que cada decisión tiene sobre el género y las interseccionalidades. También desde el inicio, estas leyes integrales deben prever no solo acciones de protección, sino también de prevención, atención, investigación, sanción y reparación y un fuerte compromiso político. Para ello se debe establecer de entrada las obligaciones de todas las autoridades encargadas de dichas acciones y una especie de sistema nacional oficial que las reúna por obligación de ley desde el más alto nivel para tomar las acciones pertinentes y este pueda replicarse a nivel local. Por otro lado, junto con las leyes, se deben derogar todas las normas que criminalizan de manera ilegítima la expresión, aquellas que permiten la prescripción en tiempos reducidos o aquellas que por la tipificación compleja implican altos estándares probatorios o de difícil comprobación o aquellas que pongan en riesgo las fuentes de información. Deben incluirse sanciones ejemplares para quienes atenten contra el periodismo y agravarlas cuando se trate de funcionariado público. Y, por supuesto, los tipos penales de amenaza, violencia, homicidios deben tener un factor agravante cuando se cometan contra personas periodistas. Debe preverse también todos los tipos de violencia específicas que se comete contra las mujeres periodistas por el hecho de ser mujeres. El acoso y la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia económica, el maltrato verbal, psicológico y emocional y el lenguaje de odio por razones de género. Alejandra. Estoy por terminar. Vale. Sobre este mismo tema, debe asegurarse que las nuevas tecnologías tengan un enfoque de género en su creación, aplicación y en la forma en la que nos relacionamos con ella. Que la solicitud de datos personales y su procedimiento para acceder a aplicaciones, teléfonos inteligentes y cualquier espacio en Internet sea acorde a los más altos estándares internacionales y no se procesen de manera neutral frente al género. Dos medidas más muy rápido. Asimismo, es indispensable dotar a las personas periodistas desde los medios de comunicación y los estados de las herramientas adecuadas para su autoprotección que al menos disminuyan su nivel de exposición. Las empresas periodísticas, sindicatos y agrupaciones profesionales deben crear capacidades entre sus asociados, distribuir recursos y conocimientos sobre los riesgos implicados en cierto tipo de coberturas. Como sabemos, las personas periodistas están sujetas todo el tiempo a presión, a amenazas, malas condiciones de trabajo y poco acceso a seguridad social, por lo que además del acceso a un salario digno y a las prestaciones esenciales, necesitan y merecen espacios de autocuidado que deben entenderse como una política pública. Estos espacios van desde contención emocional para sí mismos y sus familias, contar con redes de apoyo o la posibilidad de tener espacios seguros y de confianza para manifestar lo que viven e intercambiar experiencias, hasta contar con acceso a guarderías y condiciones laborales flexibles que permitan conciliar su vida personal, familiar y laboral. Alejandra, mi amigo Javier reclama fervorosamente hablar. No reclamo nada. Bueno, finalmente, ya no voy a profundizar, porque se terminó el tiempo, pero bueno, es indispensable contrarrestar la altísima impunidad en la que se encuentran los delitos cometidos contra periodistas, porque bien sabemos que esto solo es un caldo de cultivo para que las personas periodistas sigan silenciándose y las democracias debilitándose. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Debo comentarte que le debes a Javier 3 minutos. Javier, es tu momento. Me echó a los leones el moderador. No estaba reclamando nada. Bueno, yo vengo a hacer una brevísima conclusión después de haber analizado en profundidad el proyecto de ley
y lo hago desde dos espacios. El académico, por un lado, ya que soy profesor en la Complutense de Madrid, y el profesional, por otro, ya que también soy periodista. Y entre otros espacios de cobertura pues he cubierto diversos conflictos armados. Creo que este proyecto de ley tiene la calidad suficiente y desde aquí es lo que vengo a proponer al aire probablemente, o a mí también, y es un apoyo múltiple para que este proyecto de ley logre ser un proyecto de ley en la Unión Europea. Hasta tal extremo creo que está bien hecho, que es minucioso y que profundiza en todos los espacios que necesitamos los periodistas para el ejercicio de la profesión desde una manera protegida. Y por lo tanto hago ese puente entre América Latina y la Unión Europea. Hasta tal punto creo que esto se podría aplicar. Para ello lo que necesitamos es un apoyo múltiple para esta aplicación. También hago un llamamiento a UNESCO, ya que se me deja este espacio para poder hacerlo. Ese apoyo múltiple para la aplicación efectiva en los Estados miembros de la Unión Europea tendría tres espacios o tres niveles, probablemente. Uno, la presentación tanto en Parlamento como en Comisión a partir de algún grupo político o de algún grupo independiente. Y pido apoyo también desde esta mesa a la diputada con la que estoy compartiendo espacio. Un segundo punto, una presentación en los diversos parlamentos, en diversas comisiones y en diversos espacios que no tiene por qué ser plenarios en absoluto, donde se puede presentar y generar determinados espacios de debate. Un tercer punto en la presentación a la opinión pública, y ahí lo tenemos más fácil porque tenemos la posibilidad de trabajarlo desde medios de comunicación y desde redes sociales. Para esto hace falta responder a una pregunta. ¿Hace falta en Europa esto a día de hoy? Bueno, yo creo que esto hace falta en Europa mucho más que en otros momentos históricos. En Europa los periodistas están más protegidos que en América Latina, sin duda alguna, pero no están determinantemente protegidos. Todos sabemos esta afirmación que voy a decir a continuación, estamos en guerra. Dejo 2 segundos de mi tiempo para generar ese espacio que parece una locura, es muy rápido y muy fácil decirlo, estamos en guerra en Europa. Es una absoluta locura lo que estamos viviendo. Volvemos a tener a periodistas asesinados, encarcelados, en algún caso, por acusaciones de espionaje y espiados, por otro lado. Tenemos nuevas generaciones de periodistas que están cubriendo el conflicto armado sin protección laboral, sin protección física de cascos y chalecos, como colaboradores de medios sin contratos en medios de comunicación, que por lo tanto con ese contrato se les hubiera cubierto desde un espacio mucho mayor. Evidentemente, la respuesta a esta pregunta es que, por supuesto, que en Europa, en la Unión Europea por lo menos, hace falta algo parecido a este proyecto de ley. Y por otro lado, estaríamos en un proceso que yo, que llevo trabajando en cooperación para el desarrollo y para los derechos humanos desde hace mucho tiempo, desde el 92-93, me hace ilusión decirlo, porque siempre he estado en procesos en los que probablemente en muchas ocasiones no creía, en procesos de cooperación norte-sur, en los que, insisto, pues muchos fallos, ¿verdad? He estado participando en procesos de cooperación sur-sur y me parece interesantísimo. Estaríamos en el primer caso histórico, por lo menos hasta donde yo he logrado investigar, en un proceso de cooperación sur-norte para el desarrollo y los derechos humanos, en esta posible aplicación de este proyecto de ley en un espacio del norte, en un espacio de la Unión Europea. A partir de aquí termino proponiendo también a los colegas de UNESCO como autoridades una medida concreta, tangible, que sería la creación de un fondo de ayuda para materiales imprescindibles para la cobertura de conflictos armados. Un fondo de ayuda MICA, insisto, materiales imprescindibles para la cobertura de conflictos armados. Para colegas periodistas de múltiples nacionalidades, estamos hablando de muchísimos países africanos que están mandando a periodistas a cubrir sin estas protecciones. Estamos hablando de muchísimos países asiáticos que están mandando a periodistas a cubrir sin estas protecciones y, sin duda alguna, en esta mesa y en este país no podría ser de otra manera que terminar diciendo que estamos hablando de centenares de periodistas latinoamericanos que están cubriendo conflictos armados en el mundo sin estas protecciones. Es una protección mínima, puede parecer una tontería, hay que empezar por algo. A partir de aquí, dar las gracias a la organización por haberme invitado y por poder compartir mesa con todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Muchas gracias. Amigo, mi hermano, mi colega Pepe Costa. Ricardo, gracias a la organización para avanzar en la protección de un periodismo libre. No puede ser libre, independiente, si no es seguro. Ese es nuestro principal desafío hoy día. El Paraguay de la dictadura de Stroessner, en una universidad, reuniones y manifestaciones y debates en contra de la dictadura. Y el presidente del comité político del barrio donde estaba esta universidad se jactaba de ir cada tanto a golpear, a garrotear con palos, con atropellos de hordas a los que iban a debatir. Y se autodenominaba el moderador de la Universidad Católica. Censura era su moderación. Sin alcanzar esos rangos de censura, quiero invitarles a los panelistas que están hoy conmigo, Ángela Erpel, coordinadora del programa Democracia y Derechos Humanos de la Oficina Regional de la Fundación Henry Boll, Mauricio Weibel, que es presidente de la Sociedad de Corresponsales de Latinoamérica y el Caribe y también miembro, hoy día jurado del Premio UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa, y don Pablo Medina, vicepresidente del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de UNESCO, que ha venido apoyando muchos de estos proyectos en la región y en todo el mundo, obviamente. Hablar de esta problemática, 1.200 periodistas asesinados en los últimos 10 años sobre las cifras que da UNESCO. Y en la región latinoamericana, particularmente la mayor cantidad de periodistas asesinados en tiempos de paz. ¿Por qué ocurre esto? Y en gran medida porque nos están cumpliendo estas obligaciones de los estados de prevención, de protección y de procuración de justicia sobre estos crímenes. Hay impunidad, pero sobre todo en la base de esto está la fragilidad de nuestro estado. La mayor parte de los crímenes contra periodistas suceden en estados frágiles o en estados fallidos por efecto del crimen organizado, del narcotráfico. Lo vivimos en México, en Colombia, en Paraguay. Ahora hemos terminado de hacer, con apoyo justamente de UNESCO, un observatorio sobre violencia contra periodistas que abarca los 30 últimos años, más de 300 casos de ataques y amenazas contra periodistas, 19 periodistas asesinados en ese trayecto que es de transición y de democracia, fíjense, pero con un Estado que no puede contra el crimen organizado. Así que le doy la introducción a Ángela Erpel Jara para que nos hable en esos 5 minutos que nos impone el programa. Dale. Muchas gracias, Pepe. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Yo vengo acá en representación de la Fundación Heinrich Böll. Somos una fundación que mantiene estrechos vínculos con el Partido Verde alemán, Alianza 90 Los Verdes. Forma parte de una red internacional que abarca proyectos en aproximadamente 60 países, para lo cual se dispone de unos 62 millones de euros al año en fondos públicos. Esta es la cooperación que nosotros también tenemos en varios países del mundo. Seguía la Fundación por valores políticos basados en la ecología, la democracia, la solidaridad y la no violencia. La Fundación está particularmente interesada en la relación de una sociedad donde se den intercambios democráticos y así como la democracia de género, como una relación entre los sexos libres de dependencia y dominación. En materia de apoyo a periodistas, específicamente y trabajadores de la comunicación e información, estos últimos años se ha potenciado un trabajo regional entre las oficinas de Latinoamérica y en particular con las oficinas de Centroamérica, que es una oficina regional donde está El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, están a cargo de una oficina, y la oficina de Colombia, más la oficina de Cono Sur, que es a la que yo represento, que
es Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Con estas oficinas estamos actualmente trabajando para apoyar la Ley Marco de Protección a Periodistas y Trabajadores y Trabajadoras de las Comunicaciones, en las cuales no voy a ahondar porque aquí se ha ahondado bastante en eso. Y más que nada nosotros presentamos las cooperaciones que nosotros hemos hecho. Tenemos, por ejemplo, en la Oficina de Centroamérica proyectos en conjunto y apoyos a instituciones como el periódico digital El Faro y la revista Envío de Nicaragua, que son también apoyos a periodistas en tanto representantes de defensores de derechos humanos, que es fundamentalmente lo que la Fundación apoya. Defensores de derechos humanos tanto en el ámbito de la ecología, en el ámbito del feminismo y también en el ámbito de las comunicaciones por los riesgos que estamos hablando durante este panel. La Oficina de Colombia actualmente está apoyando este proceso regional de protección a periodistas y podemos ver también que la Ley Marco de Protección a Periodistas aparece y está en un documento que se llama Ideas Verdes, que están en los ejemplares físicos que por ahí después van a circular. También se puede descargar gratuitamente desde la página de la Fundación. La oficina CONOSUR tiene una línea de trabajo con comunicadores, especialmente en Chile y en Argentina. Algunos proyectos destacados que ha apoyado la Fundación BOL en materia de periodismo ha sido, por ejemplo, relacionado con el Colegio de Periodistas de Chile, que tuvo una cooperación entre el 2017 y el 2020 con proyectos de incidencia política orientados a garantizar el derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Esto mucho antes del proceso que actualmente se está llevando a cabo en Chile y que además se planteaba romper con los patrones de comunicación sexistas presentes en los medios locales. Para ello se realizaron reuniones, talleres, campañas y variada difusión. Se potenciaron alianzas con organizaciones sociales, territoriales, así como universidades, medios de comunicación, para avanzar en la defensa del derecho a la comunicación y la no reproducción de violencia simbólica a través de diversas acciones de incidencia en varios ámbitos sociales. Un importante avance también fue la información recabada en el Comité de Sistematización del Proceso Constituyente, que da cuenta de que los encuentros locales autoconvocados y los cabildos provinciales y regionales, la libertad de expresión se ubicó en el 8º lugar de los derechos más mencionados y en el 7º en las consultas individuales. Aquello demuestra la enorme preocupación de la ciudadanía por estas garantías y impone tomar nota de la evolución de este derecho político, buscando nuevos y eficientes modos de garantizarlo, apuntando a abarcar no solo su dimensión individual, sino también su dimensión colectiva. También hemos apoyado durante el año 2020 proyectos de medios de comunicación independiente como CIPER, que aquí bueno, nuestro colega Mauricio Weibel puede también profundizar en ello, y también hemos apoyado la participación de varios asistentes al primer encuentro latinoamericano y caribeño por la seguridad y protección de periodistas, comunicadoras y comunicadores, que se realizó dentro del marco del Colpin Forum en Uruguay en noviembre pasado, que también contó con la colaboración de UNESCO, Socolac y la Escuela Latinoamericana de Periodismo. También en materia de comunicaciones, y con esto ya termino, solamente estoy diciendo lo que apoyamos, tenemos proyectos en Argentina como investigaciones sobre discursos de odio en redes sociales que ponen en riesgo la sana comunicación y las activistas también que están en riesgo, sobre todo con un enfoque feminista. También tenemos trabajos desarrollados con Fundación Vía Libre y aquí destaco también en materia de derechos humanos el tema de inteligencia artificial y derechos humanos que procura resguardar también los límites éticos de la tecnología. Así que, bueno, la seguridad, para terminar, digo, la seguridad de las personas periodistas no puede ser una preocupación individual o de un Estado en particular. Debe ser una preocupación global, ya que penetra profundamente en la conducción de los asuntos humanos en la sociedad global. Eso. ¿Ahí alcancé bien? Alcancé. Hasta podemos aplaudir más largo.
Bueno, ahora vamos a escucharle a Mauricio Weber. Mauricio, todo tuyo, los 5 minutos de fama. Ok, antes que nada, muchas gracias a UNESCO por permitir que este proyecto esté acá presente y está acá presente abriendo el Día Mundial, lo que para nosotros es un honor. Voy a hablar como periodista de investigación y como un activista también de la libertad de expresión, ¿no? Creo que, y sobre todo en estos tiempos, lo podemos ver muy dramáticamente en distintos lugares del planeta. La libertad de expresión es sin duda el derecho humano quizás más relevante después del de la vida, porque a través del ejercicio de la libertad de expresión es que nosotros podemos exigir los demás derechos humanos, ¿no? Y que hoy día lo que vemos en el mundo, en gobiernos con democracias débiles o anocracias que se dice, ¿no? Lo que estamos viendo son ataques diversos a la libertad de expresión, a los periodistas y a los trabajadores de la prensa en distintos lugares, ¿no? Este proyecto surgió en parte por una reflexión personal, en parte una reflexión junto a mi amigo Ricardo Rivas y una reflexión colectiva, ¿no? Como periodista de investigación me ha tocado muchas veces enfrentar situaciones complejas. Mi casa ha sido asaltada varias veces, la última justamente ayer, ¿no? En que rompieron todas las puertas de acceso a mi casa, pero no robaron nada, ¿no? Me ha tocado ser espiado, como contó Nati, por el ejército, con la orden de un juez fraudulenta, que es un acto de prevaricación, en fin. Y en ese marco de historia personal, que también sé que es una historia no personal, es una historia de los periodistas en América Latina y en el mundo, no es un caso especial, y eso es lo dramático, ¿no? Es un caso que ocurre con todos los periodistas, con muchos periodistas en México, en Colombia, Centroamérica. Comenzamos a discutir la idea de qué hacemos. ¿Qué hacemos además de reclamar, además de decir que esto es inaceptable? Tenemos que dar un pequeño paso que nos ayude a avanzar, por pequeño que sea. Y en eso surgió la idea de decir, ok, a la barbarie respondámosle con la civilización. Y parte de la civilización, parte de lo que hemos construido en los últimos 80 años, 100 años, desde que se aprueban los derechos humanos, ¿no? El 47, es justamente que el Estado de Derecho tiene que ayudarnos a proteger a los sectores que tienen que ser protegidos. Y entre ellos, por supuesto, está a los periodistas como un sector prioritario de protección, ¿no? Y no existen leyes en general, no existen, de hecho, leyes de protección a periodistas y trabajadores, personas trabajadoras de la prensa. Por lo tanto, nos pareció muy relevante poder articular una propuesta que estuviera de acuerdo estrictamente a los estándares de derechos humanos, a los acuerdos internacionales. La trabajamos ahí con una abogada experta en temas de derechos humanos. Hicimos el encuentro en Uruguay que la Fundación Bell nos ayudó. Invitamos a ese encuentro al relator actual de libertad de expresión, a los 6 relatores también, a quienes les agradecemos mucho. Don Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana, nos dio una charla sobre jurisprudencia que creo que fue clave. Y en ese sentido fuimos articulando una propuesta de ley modelo de protección a periodistas, que es una propuesta universal para todo el mundo, como decía Javier. Y dijimos, bueno, pero esto tenemos que avanzar rápido y esto tiene que acrisolarse, esto tiene que concretarse en proyectos locales, en proyectos efectivos. Y en eso trabajamos, bueno, con el Colegio Periodista y trabajamos con la diputada Castillo, que fue presidenta del Colegio Periodista, y logramos articular, junto con la ayuda de Adriana, que está acá, la abogada que nos ayuda en esto también, logramos articular una propuesta para Chile, ¿no? O sea, tomamos la ley modelo general que habíamos propuesto general por UNESCO, para todos los países, y tomamos esta ley para Chile, ¿no? Esa propuesta ya está prácticamente armada, de hecho cuento una infidencia, Nati dijo, no, ingresémoslas ya, y le dije, no, terminemos de conversar con todas las bancadas porque necesitamos que esto sea un proyecto lo más transversal posible, porque el tema de la defensa de los periodistas no es un proyecto de un sector político, es un proyecto transversal, es una necesidad de la sociedad. Me queda un minuto. Bueno, este minuto es para dárselo a Paraguay porque también Ricardo Rivas viajó a Paraguay, donde también logramos ingresar esta propuesta de discusión de la Comisión de Derechos Humanos justamente con el acuerdo de apoyo de quien me censura al lado, que es en Pepe Costa. Así termino y trato de terminar en menos tiempo, solo pidiéndoles apoyo para poder enfrentar estas situaciones y apoyo para poder articular y construir la defensa de la libertad de expresión
y una defensa que permita que los crímenes que hoy vemos, hoy tenemos justamente una periodista chilena baleada al borde de la muerte, que estos crímenes que están ocurriendo en Chile, en América Latina, que están ocurriendo en Europa, lamentablemente en África, en Asia, no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Me quedo con aquello de combatir la barbarie con la civilización. Así que muy bien, muchas gracias. Pablo Medina, vicepresidente del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, sus 5 minutos. Muchísimas gracias, distinguido don Pepe. Usted me dijo hace un rato que no le dijera don, pero como estamos en ámbitos formales, creo que hay que mantener la altura. Gracias por la invitación, gracias a la organización, a la UNESCO y a Uruguay, por supuesto, por acogernos acá. Entre tanta personalidad acá en la mesa, pues es un honor para mí estar acá sentado aprendiendo un poquito de todos ustedes. Yo seré igualmente breve, distinguido Pepe, pues me toca, bueno, soy el último orador de todos los invitados y me toca la interesante tarea de trasladar todos estos comentarios, intervenciones, incluso preguntas y respuestas que puedan a bien surgir, trasladarlas pues a nivel de los Estados miembros. Como ustedes saben, el PIDC es un programa intergubernamental de la UNESCO, del sector Comunicación e Información de la UNESCO, que es el único foro, digamos, multilateral del sistema de Naciones Unidas que tiene por objetivo movilizar la comunidad internacional para debatir y asegurar este progreso a nivel de medios, a nivel de comunicación, a nivel de información, con lo cual me toca a mí esa distinguida tarea de trasladar todo esto a los Estados miembros, de discutirlo, de como vicepresidente del Buró llevarlo a las otras instancias del Buró y luego socializarlo con los 36 miembros del programa y luego, por supuesto, ya darle el carácter universal a todo este tema acá, trasladándolo a la totalidad de los Estados miembros de la organización. Yo había armado toda una intervención con desafíos y oportunidades, como bien dice el panel. Sin embargo, lo he resumido, puesto que ya se ha hablado bastante sobre el tema y quisiera concentrarme en la oportunidad que nos brinda este proyecto de ley de protección a los y las periodistas y los trabajadores de la comunicación. Yo diría que esto viene a ser una herramienta que se añade a lo que ya tenemos como sistema internacional multilateral. Tenemos, por supuesto, el examen periódico universal, que abarca los derechos humanos, pero también abarca el tema del periodismo. Tenemos mecanismos de relatoría también especiales de Naciones Unidas. Todo eso en conjunto y en articulación de manera transversal con este programa PIDC y las demás instancias multilaterales del sistema, yo creo que esta ley viene a caer bastante bien, este proyecto de ley, y claro, esto pues difundiéndolo de la manera correcta a los estados, yo creo que puede llegar puede llegar a ser un instrumento valiosísimo, tomando en cuenta que debe haber un periodismo efectivamente libre, independiente, es fundamental, es un derecho fundamental, la libertad de expresión por ello pues debemos estar todos en la misma página. Entiendo que esto viene a igual a perfeccionar el sistema legal de los estados que lo necesitan y debe haber garantías para el periodista, la periodista y los trabajadores de la comunicación. Paro aquí, distinguido Pepe. Gracias por la oportunidad
y con mucho gusto podremos más adelante, si las hay, responder a preguntas o inquietudes a nivel de representación de Estado, que es lo que me toca a mí. Es Latinoamérica y Caribe, pero se puede trasladar a todo el buró, que como ustedes sabrán, hay un representante por región de todo el buró, con lo cual abarca globalmente todas las regiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Tenemos un minuto, no sé, Rosa, aquí Ricardo me pide 30 segundos y te damos 30 segundos a vos para que hagan el cierre y cerremos esto porque después tenemos que ir a otro lado. Gracias, Pepe, gracias, Rosa. Les quiero decir y completar algo que les dije antes acerca de un fallo histórico de nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es en el caso Bedoya Lima y otras versus Colombia. En ese contexto, yo quiero agradecerte, Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte, como también a Pablo Saavedra, el secretario de la Corte, y a vos, querido Matías, que sos el director de prensa, por todo el esfuerzo que hacen por interpretar las leyes y poner nuestro colectivo en situación de defensa y de posibilidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias extensivas de parte de todo el panel. Rosa, ¿querés dar el cierre final? Hola, sí, funciona. Bueno, muchísimas gracias a todos. Han sido súper estrictos con el tiempo, lo hemos logrado. Felicitaciones. Es una pena que no haya más tiempo, pero así son estas conferencias. A los que han quizá participado por el chat, decirles que el chat lo vamos a guardar y lo vamos a distribuir a los oradores para que tengan un poco de retroalimentación por parte de la audiencia. Así que muchas gracias y les invito ahora a dejar la mesa para que podamos continuar con la mesa siguiente. Y igualmente invito a los próximos oradores a empezar a tomar sus lugares. Muchas gracias a todos.